Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo sobre la síntesis FM. Es un tipo de síntesis que tiene como una especie de San Benito, una leyenda negra en la cual dice que es endiabladamente complicada y muy compleja. La verdad es que sí, es bastante compleja, pero vamos a echarle un vistazo desde el par más sencillo y vamos a llegar hasta los 6 operadores. Y veréis que no es tan complicada como parece. Vamos a empezar la síntesis FM con el par básico. Vamos a, primero de todo, buscar una onda que sea una sinoidal. Tenemos aquí la onda sinoidal cargada. Y aquí tenemos un parámetro que es el parámetro FM. En muchos sintetizadores tenemos este parámetro, como podrían ser los Virus T o algunos sintetizadores por el estilo, tenemos el parámetro de FM, donde podremos asignar una onda para que haga la frecuencia modulada sobre la onda. Esto sería lo que llamamos el par básico o la modulación FM más básica. No tiene tanta complejidad como las posteriores que veremos, pero lo que suele ser es una onda moduladora sobre una onda portadora. Os voy a dejar un esquema aquí para que lo veáis, para que lo entendáis. Tenemos una onda que modula sobre otra. Lo que vamos a hacer, y veréis que el tono cambia drásticamente cuando le añadimos algo de frecuencia modulada a una onda portadora. Vamos a disparar la sinoidal. Aquí tenemos la sinoidal sonando. Vamos a subir un poco el volumen. Y vamos a darle un poco de frecuencia modulada. Como veis, el tono ha cambiado drásticamente y lo que se suele hacer con la síntesis FM es asignar este amount de frecuencia modulada, lo asignamos con un envolvente, el cual va a determinar cuál va a ser el resultado del sonido. Es como si un filtro afectara al sonido. Es algo parecido, para que os hagáis una idea, sería como un filtro con envolvente, pero esta vez lo que hacemos es añadir o quitar frecuencias o modulaciones a la onda para quitarle o agregarle armónicos. Vamos a darle un poquito de modulación, vamos a bajarlo para que veáis cómo funciona. Como podéis ver, es bastante sencillo de entender. Lo que hace es añadirle esa frecuencia modulada o se la quita. Si le añadimos un poquito de attack, veremos cómo pasa de sinoidal a frecuencia modulada y luego vuelve a la sinoidal. Es como si afectara una especie de filtro, por así decirlo. Vamos a echarle un vistazo a lo que sería la síntesis FM, pero con 4 operadores. Aquí es donde la cosa empieza a complicarse y entran en juego los algoritmos y las identificaciones. Los osciladores típicos de la síntesis FM se suelen llamar operadores. No tienen el nombre de oscilador realmente, sino que se les llaman operadores. Y los operadores tendremos que distinguirlos entre moduladores o portadores. ¿Esto qué significa? Pues los portadores serán los que irán directamente al output y los moduladores serán los que modulen obviamente a los portadores. ¿Cómo sabemos cuál es uno o cuál es otro? Pues tenemos aquí lo que sería el algoritmo. Veis que tenemos varios algoritmos con varias disposiciones, están en diferente posición cada uno de los operadores, y lo que vamos a tener es que identificar cuál es el portador y cuál es el modulador. En este caso tenemos A y C como portadores y B y D como moduladores. Aparte, el D tiene un feedback, una retroalimentación que se modulará ella misma y generará como una retroalimentación. Vamos a echarle un vistazo a este primer patch y luego os voy a explicar lo que es el algoritmo. Aquí serían 2 ondas sinoidales sin ningún tipo de modulación y vamos a incrementar el B.
También vamos a incrementar el D. Y obviamente podemos cambiar también la frecuencia de la modulación. Aquí lo tenemos en ratio, que quiere decir que irá saltando pues dentro del octavas, etcétera. Irá saltando en notas musicales un poco establecidas. Ahora tenemos el por 1, si saltamos al por 2 saltará a la siguiente octava la modulación, con lo cual le dará un tono más brillante a la onda. Y podríamos hacer varias cosas con este tipo de modulaciones, como por ejemplo lo que os he enseñado de los envolventes. Vamos a añadir un envolvente que sea un attack decay, por ejemplo. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Y también vamos a modular el B. Vamos a bajar un poquito el tono del D. Aquí tendríamos un tipo bajo bastante grueso, bastante metálico, con una... bueno, con un muy buen sonido. A mí me gustan mucho los bajos tipo FM. Pero donde más se complica la cosa es cuando empezamos a añadirle retroalimentación, ya que lo que va a hacer es distorsionar mucho más la onda. Como veis, la onda está siendo muchísimo más distorsionada debido a su propia retroalimentación que tiene el D. Tiene otro sonido y es más complejo. Vamos a entrar ahora en lo que serían los algoritmos. Los algoritmos es la pieza clave para identificar cómo está dispuesta la síntesis FM. Es decir, dónde está afectando cada una de las cosas, qué cosa es portadora, qué cosa es moduladora, como os he dicho anteriormente. Lo que tenemos que identificar principalmente podríamos resumirlo en 4 tipos de algoritmos, que sería en columna o en serie, en paralelo, compartido o no modulado. Tenemos 4 tipos, para simplificarlo de manera más exacta serían 4 ejemplos. Tenemos el primero, que es en serie o columna, como le queráis llamar. En serie o columna lo que va a hacer es el operador D va a modular el C al B y el B al A. Es decir, se van a ir sumando modulaciones en cadena hasta llegar al portador, que en este caso es el A. Luego tenemos la que sería en paralelo, que sería en este caso el C y el D modulando al B. Pongamos que el B es el portador y ahora tendríamos pues tanto del C como del D una modulación paralela que no se retroalimenta o se encadena una con la otra, sino que van las dos por 2 vías distintas, pero que acaban confluyendo en el mismo portador. Luego tenemos la que sería la compartida, por así decirlo, donde un modulador, en este caso D, está afectando a varios portadores a la vez. D está afectando a B y a C. Y esto lo que hará es que la misma modulación sea compartida por todos los portadores, obviamente. Por último tenemos la que no está modulada en absoluto. Solamente tendrá retroalimentación si así lo queremos, pero lo que no tiene es moduladores encima, no tiene nada de modulación. Este va muy bien para crear sonidos tipo órgano, ya que no suele tener mucha complejidad y son ondas sinoidales un poquito desafinadas entre sí para que suene este típico sonido de órgano. Aquí tenemos el de Kick 7, que es de Arturia, es una recreación de Arturia, la verdad que suena fantásticamente bien y lo tenemos bastante más fácil de lo que era la unidad hardware de los 80. Aquí tenemos, pues podemos escoger varios envolventes, no tenemos que ir con una pantalla chiquitina, mirando los valores, probando, etcétera, sino que lo tenemos todo mucho más directo y a mano. Vamos a echarle un vistazo
a el DX7 y a los sintetizadores de 6 o incluso más. Hay algún sintetizador que tiene más operadores, pero lo normal son 6 operadores como máximo. Vamos a echarle un vistacillo y es prácticamente lo mismo que hemos visto en Falcon, pero esta vez con un máximo de 32 algoritmos. Como podéis ver, tenemos pues varios algoritmos de distintas formas. Podemos utilizar, no hace falta utilizarlos todos, obviamente, solamente los que necesitemos o los que nos interesen. A más operadores, pues el sonido será mucho más elaborado, obviamente. Vamos a echarle un vistacillo al DX7 y vamos a intentar recrear algún típico sonido de los 80 que os van a sonar seguramente a muchos de vosotros, sobre todo si habéis tenido una infancia jugando a la Sega Genesis o la Sega Mega Drive en Europa. Con la síntesis FM conseguimos hacer ciertos sonidos metálicos. Lo que vamos a intentar hacer es el típico sonido de campanita y lo vamos a hacer con estas de aquí, por ejemplo. Vamos a utilizar 3 operadores, que es lo sencillo, y lo que vamos a hacer es bajar el resto de operadores que no necesitemos, los desactivamos. Vamos a reiniciar las envolventes. Y empezaremos a añadirle empezamos a tener ya un cierto sonido de campana. Sería una campana un poquito extraña, pero para que os hagáis una idea. Vamos a cambiar el envolvente. Vamos a hacer que aquí empieza ya a sonar un poquito más como a chelesta, xilófono. Como veis, es bastante fácil generar sobre todo sonidos percusivos con un cierto matiz metálico, pero la verdad que la síntesis FM puede hacer grandes sonidos como los bajos que ya hemos visto en Falcon, y también podemos hacer pues desde pianos eléctricos, campanas, bajos bastante densos. Podemos hacer varias cosas porque este tipo de síntesis lo que hace es darnos unos tonos muy ricos a través de la modulación y de capas y capas y capas de modulación entre ellas para conseguir ciertos tonos. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejar un like, dejar un comentario, suscribiros, compartir, y si tenéis alguna duda, dejarla aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo.